Doctora Marina Garone Gravier. Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM. La producción editorial de textos para lenguas ágrafas implicó diversos grados de dificultad técnica, en especial por lo que se refiere a las adaptaciones de los tipos móviles con letras del alfabeto latino, los diacríticos y otros signos de escritura para la representación de los sistemas fonológicos desconocidos para los europeos, especialmente desde el arribo y difusión de la imprenta en el Nuevo Mundo, y también en algunos casos de impresos en talleres europeos de lenguas amerindias. Encontramos muy distintos tipos de ajuste tipográfico. Por ejemplo, el que figura en la edición de la Gramática en la Lengua General de Fray Bernardo de Lugo, impresa en Madrid por Bernardino de Guzmán en 1619. En esta obra en chibcha, como se llamaba el idioma que se hablaba en el Virreinato de Nueva Granada, es posible reconocer que además de las letras del alfabeto latino, se emplea una letra gamma mayúscula y minúscula, una H herida y un 3 para representar algunos de los sonidos de la lengua. El mayor volumen de adaptaciones para la edición en lenguas indígenas se relaciona con los sistemas diacríticos. En este sentido, es posible apreciar la fundición de la letra exprofeso para varias de las ediciones en guaraní que frecuentemente recurrieron al repertorio y sistema de acentos griegos. Este fenómeno se puede observar en El Tesoro de la Lengua de Antonio Ruiz de Montoya, impreso en Madrid en 1639. En Aráporú, de Pay Joseph Insurralde, impreso en Madrid a mediados del siglo XVIII, y en el Catecismo de Doctrina Cristiana en guaraní y castellano de Joseph Bernal, impreso en Buenos Aires en el siglo XIX. Estos casos, y otros más que veremos más adelante, nos permiten entender que las dificultades materiales fueron un escollo constante en la edición en lenguas indígenas, y es por eso que en esta presentación abordaré algunos de los problemas en representación tipográfica, producción impresa y edición para las lenguas en la Nueva España. En esta presentación me propongo abordar 4 temas. El primero, los elementos involucrados en el modelado visual de la lengua, es decir, los factores que intervienen en la composición tipográfica de los textos en lenguas nativas, la asignación de jerarquías tipográficas en la edición indígena y la disposición de textos en ediciones bilingües coloniales. El segundo, el problema del cuidado de las ediciones, haciendo énfasis en la corrección de los textos y las erratas. El tercero, algunos factores no lingüísticos que participan en la edición de este tipo de obras. Y por último, las adaptaciones materiales para la escritura tipográfica de las lenguas indígenas. Los ejemplos y comentarios que ofreceremos se refieren a un gran número de lenguas indígenas mexicanas e inclusive a idiomas de otros virreinatos americanos, lo que permite demostrar la amplitud geográfica y temporal de los fenómenos editoriales que estamos analizando. El modelado visual de la lengua o la composición tipográfica del texto. El diseño de textos y la disposición y puesta en página modelan algunos de los componentes de la lengua. De esta manera, ciertos aspectos de la oralidad se van paulatinamente delegando a la composición tipográfica y el diseño editorial. Un ejemplo concreto de lo que estamos indicando es la evolución de la puntuación. En las gramáticas de los siglos XV y XVI, el espacio concedido a la puntuación era el de un auxiliar elocutorio, es decir, que en el texto escrito, la puntuación daba pistas sobre el modo como debía oralizarse el mismo. La puntuación funcionaba así como una partitura para la reconstrucción de los efectos performativos del texto, e indicaba la duración de las sentencias, el momento de la respiración y la entonación de la frase. A partir de los siglos XVII y XVIII, se comenzaron a caracterizar los aspectos sintácticos de la puntuación para marcar transiciones entre las oraciones, que se convirtieron en reglas más firmes hacia el siglo XIX. De forma paralela a la reconstrucción de las reglas de puntuación, se desarrolló el interés por otros aspectos que no tenían un referente en la lengua hablada y cuya naturaleza era puramente visual. Nos referimos al uso de balas, manos, asteriscos, signos de párrafos y calderones y otros elementos de la miscelánea tipográfica. Asimismo, se comenzaron a perfilar elecciones como el contraste del texto, es decir,
el uso pragmático de la postura tipográfica, redonda o cursiva, para diferenciar entre partes o secciones de las obras, o entre dos lenguas, y organizar así la distribución espacial de los escritos sobre el papel. Todos estos recursos visuales comenzaron a incluirse en las puestas de página de las obras, dando lugar a una sintaxis tipográfica de los textos. En la codificación visual de los textos, en su establecimiento y en sus modificaciones, participan varios autores, lectores, editores y tipógrafos, y cada uno actúa en un tiempo y en un espacio distintos. Los autores son los que identificamos más fácilmente, ya que inicialmente son ellos quienes proponen el repertorio de signos y el sistema de convenciones. Los autores tienen que trabajar con una serie de asunciones de lo que el lector puede comprender del texto, y así anticiparse a su respuesta. Por eso, son ellos quienes usualmente marcan los párrafos, deciden el orden de la exposición y emplean la puntuación. Por su parte, los lectores mismos contribuyen a la codificación de las pautas gráficas, aprendiéndolas o rechazándolas a medida que las conocen y usan. Por ejemplo, para entender los sentidos de los textos, los lectores jóvenes recurren en menor medida a la puntuación, mientras que ésta es imprescindible para la construcción del significado en el caso de los lectores entrenados. Los editores y los tipógrafos también participan de las configuraciones textuales, en la medida en que son quienes construyen el puente material que un manuscrito debe recorrer para llegar a ser un libro impreso. Además, son ellos los que usualmente manipulan el original para convertirlo en texto en caracteres móviles. Por lo tanto, el sistema de reglas gráficas que veremos en los libros impresos deriva de los aspectos pragmáticos de la escritura y de las labores de la edición de textos. Las estrategias de representación de los signos del sistema escrito que hemos presentado en trabajos previos estuvieron complementadas con otros criterios que se manifestaron en la mise en page. La asignación de posturas tipográficas, redondas o cursivas, a cada una de las lenguas, la variación en el tamaño de la letra según las secciones del texto, la disposición del contenido en una o más columnas y el uso de la miscelánea tipográfica para ordenar la señalización interna de las páginas fueron algunos de los recursos que se emplearon en la edición en lenguas indígenas. Una decisión fundamental en la edición bilingüe es el establecimiento de las jerarquías tipográficas, es decir, el tipo de contraste visual que se usará en la disposición de los idiomas. Encontraremos una variedad de soluciones que en general oscilan entre el tratamiento paritario de las lenguas, es decir, que a los textos de ambos idiomas se les asigna la misma variante tipográfica o el tratamiento contrastivo de las mismas. El contraste tipográfico entre lenguas se puede presentar básicamente de tres modos: por medio de la postura, redonda cursiva, mediante el cambio de familia, gótica romana, y en menor medida por cambios en el tamaño o cuerpo de las letras. En los comienzos del arte tipográfico en América, el material de que disponían las imprentas era escaso y poco variado. Desgastados tipos góticos fueron empleados en la edición de las primeras obras novohispanas. Con ellos, se publicaron ediciones bilingües cuyo valor contrastivo fue nulo. Hubo que esperar hasta el arribo del impresor Antonio de Espinosa para que se comenzaran a emplear, además de los tipos góticos, los romanos y los cursivos. Las primeras ediciones bilingües en náhuatl y castellano estuvieron compuestas en letras góticas. Más tarde se usaron las romanas, pero por lo general, en el primer momento de la edición indígena, no se marcó el contraste entre los idiomas, es decir, que la edición bilingüe completa estaba compuesta o en gótico o en romano. Después de la segunda mitad del siglo XVI, es cuando surgen las ediciones en las que se marca el contraste lingüístico mediante postura y familia. El castellano se distingue del náhuatl mediante el uso de la cursiva. También en este segundo momento editorial encontramos diferenciación de dos idiomas mediante el cambio en el tamaño de la letra. Así, encontramos por ejemplo el sermonario de Fray Juan de la Asunción, impreso en México en 1577, que en algunas páginas el castellano está en un puntaje mayor y en columna más ancha que el náhuatl, y en otros a la inversa, aunque ambos idiomas están compuestos en redondas o romanas. Estrategia útil y necesaria
para balancear las columnas de idiomas cuyas palabras tienen una longitud promedio muy dispar. En el siglo XVII encontramos los primeros casos de contrastes por posturas, es decir, que se marca la diferencia entre idiomas usando redondas y cursivas respectivamente. La primera mención explícita en esta relación la encontramos en el prólogo al prudente lector del Vocabulario Manual en Lengua Mexicana de Pedro Arenas, impreso en México en 1611, donde se expresa la siguiente aclaración. Hase puesto el romance castellano de letra bastardilla, cursiva, y la declaración en mexicano de letra redondilla. Para mayor distinción que por estar todo muy claro, me pareció necesario especificarlo. También encontramos la misma elección tipográfica en el Confesionario de Bartolomé de Alba, impreso en México por Francisco Salgado en 1634. La Doctrina Mazahua de Nájera y Yanguas, impreso en México por Juan Ruiz a mediados del siglo XVII, y el Manual de Sacramentos en idioma de Michoacán, de Iván Martínez de Araujo, impreso en México por la viuda de Juan de Rivera a finales del siglo XVII. Resumiendo, es posible decir que aunque hubo una evolución cronológica en las estrategias de marcación y contraste visual de las lenguas, no existió una solución homogénea para la edición en relación con las posturas tipográficas, por lo que los resultados visuales y los ejemplos impresos posiblemente se deban a una mezcla entre los usos tipográficos de las imprentas implicadas y sus modos de operación interna, y el repertorio disponible de letras con que cada una de ellas contaba. La disposición de textos en ediciones bilingües coloniales. Además de la clase y estilo de tipografías, otro de los elementos que se deciden en la edición indígena es la disposición del texto, el cual, según las secciones del libro y género de la obra, puede ser a línea tirada o en 2 o más columnas. Para decidir esta característica del texto, influye el largo promedio de las palabras, que varía de una lengua a otra. En los libros que hemos revisado, encontramos algunas menciones explícitas sobre los desfases del texto en la composición pareada. Solo para dar algunos ejemplos, traemos a colación el Manual de Sacramentos de finales del siglo XVII, donde se dice que el tarasco ocupa más espacio que el castellano, y el Catecismo Mexicano de Pérez, impreso en México por Francisco Rivera Calderón, a principios del siglo XVIII. Se señala que el náhuatl es más largo que el castellano. Y en relación con ese largo de la lengua indígena, algunos autores coloniales explican la necesidad de componer en 2 columnas porque dicho acomodo permite una mejor comprensión del texto por parte del indígena. Manifiesta Carlos Velázquez de Cárdenas y León en su breve práctica y régimen confesionario de indios en mexicano y castellano, impreso en México a mediados del siglo XVIII. Cabe mencionar además que precisamente las 2 columnas son el acomodo usual para las preguntas y respuestas en los catecismos. Cuando el formato del libro es de menos de 1/4, se favorece el uso de la línea tirada, y por eso mismo, para marcar la separación de los 2 idiomas, se usan otros recursos ortográficos y visuales, como el empleo de calderones, elemento perceptible en el Arte en Lengua Mexicana de Alonso Molina, impreso en 1571 por Antonio de Espinosa. En formatos en cuarto y mayores, es común el uso de columnas pareadas, las cuales mantienen el mismo ancho y la misma proporción, aunque es posible encontrar algunos diseños de columnas asimétricas, como en el Arte en Lengua Totonaca de José Zambrano y Bonilla, impreso por la viuda de Ortega en 1752. De correctores y erratas. El cuidado editorial en las ediciones indígenas novohispanas. Otro factor importante en la producción de esta clase de textos es la supervisión o revisión de la impresión para evitar equivocaciones en la composición. Pero en el caso de la edición indígena, este elemento tuvo además importantes connotaciones de carácter religioso y legal. Al igual que el cajista, idealmente el corrector también debía tener una amplia formación cultural y lingüística. Las labores del corrector eran básicamente 2: preparar el original para que el cajista pudiera componer el texto con esa guía y, cuando se hubiera hecho la primera prueba de impresión, verificar que se haya compuesto correctamente el texto conforme al original aprobado. Cuando se detectaban las erratas de la tirada,
se elaboraba una tabla con los gazapos que se incluía al final del mismo libro. Algunas veces, la corrección la hacía el propio autor, quien asistía a la imprenta para estar al cuidado de la impresión de la obra. Como mencionamos anteriormente, el tema de la corrección no fue uno menor en la edición en lengua indígena. En la mayor parte de los libros encontramos referencias directas e indirectas de que los propios autores cumplieron con las funciones de correctores, y también hay noticia del servicio que los propios indígenas hablantes y escribientes de sus idiomas hacían en las imprentas. Sobre la presencia de autores en el cuidado de la edición, hemos encontrado datos en el Compendio del Arte de la Lengua de los Tarahumaras de Tomás de Guadalajara, impreso en Puebla por Diego Fernández de León en 1683. Al respecto de la obra, el visitador José Tardá escribió al provincial Bernardo Prado, en octubre de 1681. El padre Guadalajara necesita de pasar a México y curarse muy despacio, y el no remitirle pronto es por no haber sujeto que entre su lugar, donde hay tanto que hacer. Y quizá de esta manera volverá en sí, porque aquí está en mucho riesgo, y de paso, yendo a México, hacer un gran servicio a Dios, imprimiendo arte, etc., de la lengua tarahumara. Ahora bien, cuando las erratas se manifiestan en los libros, encontramos algunas explicaciones, así como promesas de futuras enmiendas. En la advertencia al lector de la primera parte del Sermonario Dominical y Sanctoral en lengua mexicana, compuesto por el padre Fray Juan de Mijangos, impreso en México por Juan de Alcázar en 1624, puede leerse: los estudiosos y que manosean los libros habrán echado de ver que no hay ninguno que no tenga ratas. Y quien supiera el trabajo que cuesta una impresión, y que después de muy bien mirado el pliego y tirado ya, se hallan 1 o 2 erratas, no culpará a los autores de los libros. Gran parte de este compuso un oficial que no sabía la lengua, por muerte del que lo comenzó a componer, y esta fue la ocasión de haber erratas. Otros avisos los encontramos en la primera parte de las advertencias para los confesores de los naturales, compuestas por el padre Fray Juan Baptista, impresas en México por Melchor Ocharte en 1600. Allí es posible leer esta aclaración: quien supiere, cristiano lector, la que se pasa en corregir, no se maravillará de ver erratas, especialmente cuando el corrector es nuevo, cuanti más que muchas veces vienen en los breviarios y misales, y así tuve por menor inconveniente ponerlas aquí que dejarlas, por la fidelidad que se debe al original, y prometo mejor corrección en la segunda impresión. Los errores comunes en la composición manual de textos han sido tipificados por los estudiosos de la bibliografía material. Ronald B. McCarrow habla de 4 tipos de errores que podía cometer el cajista. Errores por malas lecturas del manuscrito, incluyendo errores de audición si el cajista componía el dictado. Errores por fallos de memoria. Errores musculares, aquellos en que los dedos no se introducen en el cajetín deseado de la caja, como cuando uno presiona una letra equivocada al escribir a máquina, y errores producidos por una caja sucia, es decir, al existir dentro de un cajetín tipos que no pertenecen al mismo. Específicamente hablando de las erratas tipográficas, también es posible hacer una tipología de ellas en las que figurarían la inversión de letras, falta de diacríticos, falta de texto o confusión en la ortografía de palabras, etc. Sobre este tipo de desprolijidades, en general, los autores coloniales se curan en salud y culpan al taller, al defecto de interpretación o incapacidad laboral de los tipógrafos, pero en ningún caso asumen de manera explícita la responsabilidad de las equivocaciones. Este discurso se manifiesta a cabalidad en la carta al lector curioso de saber faltas ajenas de la Crónica Apostólica y Seráfica de Isidoro Félix de Espinosa, impreso en México por Joseph Bernardo de Ogal a mediados del siglo XVIII. Los defectos que aquí determino descubrirte sin escrúpulo de conciencia son los yerros de la impresión, letras trocadas, caracteres impropios, palabras diminutas, sílabas redundantes y todas aquellas faltas a que llamo solecismos de la oficina, barbarismo de la estampa, equivocaciones de la ortografía, inadvertencias del compositor, afrentas del ejemplar
y escándalos de los lectores, que dudan de la capacidad del impresor o de la suficiencia del autor. Juzgo, empero, estos yerros dignos de perdón, pues todos van íntegramente confesados en las líneas siguientes, y vulgarmente se dice: pecado confesado ya es medio perdonado. Un problema asociado al cuidado del texto en lenguas indígenas es la pericia necesaria de correctores y tipógrafos, y para esto traemos a colación un dato peruano. En las ediciones de 1586 y 1604 del Vocabulario de Praxis en la Lengua General de los Indios del Perú, se transcribe la Provisión Real de 1584 emanada de los concilios limenses. En los concilios peruanos se había ordenado la producción de cartilla, catecismo y confesionario, así como manual de los sacramentos en lenguas indígenas de Perú, quichua y aymara, y se argumentaba que muchos daños, inconvenientes, gastos y costas que se recrecerían no se imprimiendo el dicho catecismo y cartilla y confesionario en los dichos reinos del Perú, así por no se poder llevar para lo imprimir a nuestros de Castilla, como por el irreparable y grave daño que seguirá de venir viciosa la dicha impresión, y los errores que se podrán mostrar a los dichos naturales andando escritos de mano, de que tantos inconvenientes se podrían seguir, que en gente tan nueva sería irreparable. Además de los anteriores, otros argumentos se daban para ensalzar los cuidados dedicados a los textos y para la defensa de los impresores por si éstas acontecieran. En el Catecismo del jesuita Ignacio Paredes, impreso en la imprenta de la Biblioteca Mexicana a mediados del siglo XVIII, se lee la siguiente mención: y con ser en traducción lengua extraña y no entendida de los impresores, y constar esta de dilatadas voces y sílabas repetidas, con todo, por la misericordia del Señor, no se halla en todo lo escrito errata alguna considerable. El Promptuario en letra mexicana, impreso en 1559, del mismo autor, dice: no es poco común cuando se imprime una lengua tan variable, de voces largas, muchas partículas que no entienden los impresores, hallar erratas. Factores no lingüísticos de la edición de las lenguas indígenas. Pero no todas las estrategias de edición en textos indígenas son tan evidentes. Sobre el cuidado de los textos, las limitaciones materiales o las ideas que sustentaban la toma de algunas de las decisiones de diseño, también encontramos menciones en los libros que se deben tomar en cuenta al momento de valorar la forma impresa del texto indígena, ya que estas menciones son reflejos del tipo de trabajo editorial específico que implicó la realización de obras en lenguas indígenas. En los dos niveles del texto, el de los signos de escritura y el del diseño de la página, se puede identificar algo más que las preocupaciones lingüísticas y la precisión ortográfica de los autores coloniales. En la edición tipográfica entran en juego aspectos que trascienden lo exclusivamente fonológico y ortográfico para incluir una serie de valoraciones morales e ideas sobre la lengua y la cultura indígenas. Sin duda, uno de los elementos culturales que influyeron en el diseño de los textos fue el concepto que tenía el autor de la capacidad interpretativa de los indios, es decir, de sus habilidades de lectores nativos. Aunque no todas las obras manifiestan explícitamente que el libro está dirigido a indígenas, existen al menos un par de casos en que se hace la referencia. En los dos confesionarios de Fray Alonso de Molina, dirigiéndose al lector indígena, el autor dice: el primero, mayor, algo dilatado para ti, con el cual yo te favorezca algún tanto y ayude a salvar a ti que eres cristiano y te has dedicado y ofrecido a nuestro Señor Jesucristo, cuyo fiel y creyente eres tú que tienes la santa fe católica, y el segundo confesionario, pequeño y breve para tu confesor, para que sepa y entienda tu lenguaje y manera de hablar. Una opinión bastante inequívoca sobre la idea del autor acerca de la capacidad de lectura de los indios sale a colación para explicar la disposición en la columna lateral de las citas de autoridades. El comentario se encuentra en la primera parte del sermonario en lengua mexicana de Fray Juan de Mijangos, impreso en México por Juan Blanco de Alcázar en 1624, en el que el autor argumentaba: a algunos indios y bien ladinos he oído leer, y encontrando una cita en la lectura, como no entienden el latín ni saben guarismo, pasan de modo
que ni pasan adelante ni se acuerdan de lo que han leído en la lengua. Por esta razón, todas las citaciones van al margen, que fácilmente el que leyere echará de ver dónde ha de entrar la autoridad. Ahora analizaremos los fenómenos visuales y estéticos que resultaron de la interacción entre los sistemas de escritura propuestos para las diversas lenguas indígenas y las posibilidades de llevarlo a cabo en las imprentas novohispanas. Por esta razón, a partir del análisis de la tipografía y el diseño en los distintos libros de lenguas indígenas con los que trabajamos, pudimos identificar algunas estrategias visuales para las que proponemos la siguiente categorización: invención de signos, reutilización de signos, combinación de signos, modificaciones al dibujo de los signos, variaciones tipográficas de los signos y reconstrucción de los signos, varios de ellos con diferentes subcategorías. La invención de signos. El ejemplo más relevante de invención de signos para una lengua indígena se encuentra en el breve compendio de todo lo que debe saber y entender el cristiano, dispuesto en lengua otomí por Fray Antonio de Guadalupe Ramírez, impreso en México por los herederos de José de Jáuregui en 1785. Esta obra fue encargada por el Cuarto Concilio en 1771. No fue publicada sino hasta 14 años más tarde, porque, como explica el mismo autor, no había en Nueva España los moldes, letras correspondientes. Aunque los nuevos signos conservan las mismas proporciones y grosores que el resto de las letras del alfabeto, a primera vista, el trazo de algunas de las nuevas letras no parece derivar de las estructuras y formas tradicionales del alfabeto latino. Reutilización de signos. La segunda estrategia para ampliar el repertorio de signos se refiere a la reutilización de una parte del sistema alfabético, asignándole nuevos valores. Esta reutilización se da en relación con lo que cada autor considera que el idioma necesita, y por lo tanto, qué letras del alfabeto latino son susceptibles de ser refuncionalizadas. No se pierde de vista el principio de contraste de la letra respecto del sistema, o sea, de la unidad en relación con el conjunto. De esta manera, se procura que el signo siga perteneciendo al sistema, pero que al mismo tiempo sea reconocido como algo diferente y particularizado para cumplir con la nueva función que se le ha asignado. Dentro de la reutilización de signos se encuentran a la vez varias subcategorías: la reutilización por rotación, por semejanza estructural, por ambigüedad y por sustitución gráfica. En la subcategoría de rotación hay dos casos tempranos en el náhuatl. El primer ejemplo se halla en el vocabulario en la lengua castellana y mexicana, compuesto por Fray Alonso de Molina, impreso por Juan Pablos en 1555, en que se da una inversión de M por W, es decir, que hay una rotación del dibujo de la letra de 180 grados. En el segundo ejemplo, que está en la Doctrina Cristiana en lengua mexicana, del mismo autor, impreso en México por Pedro Ocharte en 1578, se sustituye una Z por N, es decir, hay una rotación de 90 grados. Para el maya, la rotación de signos corresponde a la letra C y se encuentra en la Doctrina Cristiana en lengua maya de Fray Coronel, de 1620, y en el Arte del idioma maya de Fray Pedro Beltrán de Santa Rosa María en 1746, donde el tipógrafo recurre a una rotación de 180 grados o a una inversión en espejo. Semejanza estructural. La reutilización por semejanza estructural la encontramos en un caso curioso: el uso de una sigma en lugar de una z. Este ejemplo también está en el ya citado vocabulario de la lengua mexicana de Molina, de mediados del siglo XVI. La reutilización tanto de la W como de la sigma se deben evidentemente a que el tipógrafo no iba a desaprovechar su repertorio de letras y consideró que los elementos estructurales básicos de ambas letras eran lo suficientemente afines a los signos que requería, que la sustitución no iba a ocasionar confusión en el lector. Una situación de reutilización común entre los siglos XVI y XVII se debe al uso indistinto de I mayúscula por L y de U por V.
Este fenómeno no es exclusivo de las lenguas indígenas, pero también lo encontramos presente en ellas. Hay ejemplos de estas ambigüedades en la doctrina y enseñanza de Nájera y Yanguas, impreso en México por Juan Ruiz en 1637, y en el arte de la lengua tehuima de Lombardo Natal, impreso en México en 1702. Sustitución gráfica. La sustitución de una grafía se puede proponer por varias razones. Sin embargo, un argumento singular es el que ofrece Fray Pedro Beltrán en el arte del idioma maya de 1746. Se desecha uso de C cedilla y se la sustituye por la Z, por si a alguien se le olvida ponerle el rabo. Otro tipo de sustitución es el que propone Carlos Tapia Centeno para el uso de H en lugar del apóstrofo para marcar el saltillo. El ejemplo lo encontramos en el Arte Novísima de Lengua Mexicana, impreso en México por la viuda de Joseph Bernardo de Ogal en 1753. Combinación de signos. Como ejemplos de sumatoria de signos, podemos identificar una amplia gama de dígrafos, polígrafos o archigrafemas, o sea, la combinación de dos o más letras. Esta combinación de caracteres podía ser de una misma letra o de dos distintas. En la mayoría de los casos, los autores que las emplean aclaran que, aunque la nueva letra está formada por dos o más caracteres, debe leerse como una sola letra, es decir, como un solo signo. También hay combinación de letras con una leve alteración en el dibujo de alguna de ellas. Los dígrafos habían sido empleados desde el comienzo del mismo arte tipográfico. No hay que olvidar que la tipografía empleada por Gutenberg en los primeros incunables tenía una alta profusión de estas ligaduras para emular lo más fielmente posible la escritura manual. Más tarde, las cajas tipográficas incluyeron normalmente un grupo de dígrafos o ligaduras usuales en la escritura en latín y otras lenguas europeas. Para las obras en lenguas indígenas, fueron muy pocos los casos en que se generaron dígrafos explícitos. Sin embargo, frecuentemente se recurrió a la combinación de signos. Sumatoria de signos. Los frailes pudieron identificar las consonantes glotalizadas tanto en las lenguas otomangués como en las mayenses, y en ambos grupos emplearon la estrategia de duplicación de letras. En el otomí, por ejemplo, las consonantes que se duplicaron fueron PP, TT y CC. En el maya, PP, PP heridas, TH herida y C invertida para representar la TS y CH herida. La producción ex profeso de dobles o triples signos la encontramos en las siguientes obras y lenguas: Arte de la lengua maya de Fray Gabriel San Buenaventura, impreso en México en 1684, Farol indiano de Manuel Pérez, impreso en México en 1713, Pláticas de los principales misterios de nuestra fe, de Francisco Eugenio Domínguez y Argaiz, impreso en México en 1758, Manual para administrar los santos sacramentos, de Fray Bartolomé García, impreso en México en 1760, y Breve compendio en otomí, de Fray Antonio de Guadalupe Ramírez, también impreso en México en 1785. En estos casos, podríamos hablar de remiendos tipográficos en las imprentas, corte y fundición de letras faltantes, tanto en metal como en madera. Dirección de la suma de los signos. Las combinaciones de dígrafos que acabamos de presentar se realizaron en 4 direcciones. A, en la dirección de la lectura, de derecha a izquierda en sentido horizontal. B, vertical. C, mixta, una combinación de las orientaciones. Y D, en el espacio del mismo signo. La más común de las direcciones es la primera clase. La combinatoria vertical la encontramos en la segunda advertencia del arte y vocabulario en lengua mame del mercedita Diego Reynoso, impreso en México a mediados del siglo XVII, donde se lee la siguiente descripción. Esta lengua usa mucho de un carácter que son 2 C pegadas, que es lo mismo que si se escribiera con la letra K. Respecto de la combinación en sentido mixto, horizontal y vertical, podemos citar las grafías MB y MD de la ya citada obra de Ramírez para el otomí en 1785. Finalmente,
La forma de combinación detectada en el espacio mismo de los signos es el enlace de dos letras a manera de monograma. La capitular que presenta esta orientación parece haber sido hecha explícitamente para el náhuatl, ya que se usa en la partícula no de la palabra notlacopiloane, que quiere decir queridos hijos míos, expresión con la que inician varios de los textos del Sermonario en lengua mexicana de Fray Juan Bautista, impreso en México por Diego López Dávalos en 1606. El impresor Juan Pascou atribuye el diseño de la capitular a Enrico Martínez, tipógrafo y cosmógrafo del rey en el siglo XVII, mejor conocido por haber realizado el desagüe de la Ciudad de México. Para Pascou, esta letra es un indicio del pensamiento tipográfico novohispano de Enrico Martínez y agrega que la letra era de usanza renacentista transformada al contexto náhuatl. Añadidos a los signos. Los casos de añadidos al signo se dan o bien en la estructura del mismo, es decir, cuando al dibujo reconocible de una letra se le anexa algún elemento, o en el área circundante al signo, en forma de acentos flotantes. Hay que aclarar que no todos los acentos son flotantes, como por ejemplo la cola de la C cedilla que está pegada a la letra. Añadidos a la estructura del signo. Varias lenguas indígenas de México tienen un sistema vocálico más complejo que el del castellano. Por ejemplo, en el zoque, la sexta vocal fue representada durante la época colonial con un dígrafo AE o con una E caudada, con cola. El posible antecedente de esta forma se podría rastrear en las grafías medievales que usan la E caudada como una derivación del diptongo AE. Otro sistema vocálico de más de 5 letras es el de la lengua chinanteca. En la Doctrina cristiana en lengua chinanteca, de Nicolás de la Barreda, impreso en México por los herederos de la viuda de Rodríguez Lupercio, en 1730, se identificaba la sexta vocal con las letras UI y a la séptima con AE. Posiblemente el hecho de usar indistintamente dos grafías para el mismo sonido se deba a la carencia de suficiente letra en la imprenta y no a una elección del autor. Otros ejemplos de añadidos a la estructura sígnica lo encontramos en las reglas de ortografía, diccionario y arte del idioma otomí de Luis de Neve y Molina, impreso en México en 1767. En esa obra se mencionan una E y una U guturales, que presentan cola y nariz respectivamente. La U con cola, que el autor identifica como diptongo, la vemos nuevamente en el Catecismo breve en lengua otomí del jesuita Francisco de Miranda, impreso en México en 1759. Finalmente, otro caso frecuente de añadido a un signo son las letras heridas, aquellas en las que la estructura del signo es literalmente atravesada por una línea. Estas letras se encuentran en varios idiomas. Por ejemplo, en maya la vemos en el arte del idioma maya reducido a sucintas reglas y semilexicón yucateco, de Fray Pedro Beltrán de Santa Rosa María, impreso en México por la viuda de José Bernardo de Ogal en 1746. Modificaciones en el dibujo del signo. Las variaciones en los dibujos de las letras en ocasiones van acompañadas por cambios en el peso, la alineación y la proporción de las mismas. Esto generalmente sucede porque el carácter en cuestión ha sido grabado de forma aislada y por eso no mantiene las formas homogéneas con el resto del sistema de letras. Otra explicación de las modificaciones es que el carácter haya sido fundido por separado para completar un determinado surtido de letras. Esto, naturalmente, produciría alteraciones en la alineación, horizontalidad y la proporción de los trazos respecto a los otros signos de la fuente original. El carácter tipográfico en que más frecuentemente hemos detectado alteraciones en el dibujo es la Z en el contexto de obras en lengua náhuatl. En nuestro punto de vista, esto se explica por la mayor frecuencia relativa de dicha letra en esa lengua en comparación con las necesarias para el castellano. Debido a que las cajas de letra venían de Europa, por lo general fue necesario aumentar la suerte original o el número de tipos móviles de cada una de las letras. Las obras en náhuatl en las que hemos encontrado esta variación son el Sermonario en lengua mexicana de Fray Juan de la Anunciación, impreso en México en 1577,
El Hueytlamohuizoltica de Luis Lasso de la Vega, impreso en México por Juan Ruiz en 1649, y el ya mencionado Promptuario del jesuita Paredes de 1759. Sin embargo, también he podido hallar estas zetas que brincan del resto de los caracteres en la Doctrina y Enseñanza en la Lengua Mazahua de Diego de Nájera y Yanguas, impreso en México en 1637. Hecho que se podría explicar porque Juan Ruiz también imprimió textos en náhuatl. Las variaciones en la proporción de las letras se perciben en las iniciales silográficas del Sermonario de Lengua Mexicana de Fray Juan de la Anunciación, impreso en México por Antonio Ricardo a finales del siglo XVI, que posiblemente fueron realizadas en Nueva España. Para la lengua maya, los cambios de proporción y peso se pueden detectar en las letras K y en la H herida. Tanto en la Doctrina Cristiana en Lengua Maya de Fray Juan Coronel, impreso en México en 1620, como en las Pláticas de Francisco Eugenio Domínguez y Argaiz, impreso en México en 1758. Por último, para el otomí, las variantes del dibujo de letra están presentes en la obra de Neve y Molina y se dan en las dos representaciones diferentes de la U con cauda, una de las cuales parece una Y modificada. Variante de la postura: redonda, cursiva. El primer tipo de variante tipográfica que encontramos es la postura, es decir, el uso de las redondas y cursivas de una misma letra para indicar fenómenos distintos. Esta constante la vemos en las dos Z de las obras para el otomí de Neve, Molina y Ramírez, respectivamente, y posiblemente la intención caligráfica de la Z condescendente en el Coloquio de Paz en Lengua Mexicana de Fray Juan de Gaona, impreso en México por Pedro Charte en 1582. Variante de caja: mayúsculas, minúsculas. Al escoger y explicar sus grafías, algunos de los autores novohispanos pensaron simultáneamente en clave de manuscrito y de libro impreso. Tenían conciencia del uso de las variantes mayúsculas y minúsculas, es decir, de las cajas altas y bajas, tipográficamente hablando, como, por ejemplo, la siguiente cita de Neve y Molina para el otomí en 1767. Si es manuscrito, se hará el mismo dibujo de letra, sin variar la figura, pero abultado. Para lo impreso, no lo permiten los cuadros y tamaños de las letras. Por letra grande se entiende mayúscula. Otro ejemplo lo encontramos en el Arte de la Lengua Mexicana de José Agustín de Aldama y Guevara, impreso en México en 1754, donde leemos: a esta C la llamo dura y a esta C la llamo blanda. Ambas se pronuncian como en español, siempre que estas dos letras hieren en vocal. Se pronuncian como en estas voces españolas: chato, chico, chorro. Variante de tamaño: cuerpo o grado. La variante de tamaño, o sea, el uso de un mismo signo pero en otro cuerpo, la vemos en los dígrafos y trígrafos del vocabulario Cora de Ortega, México, herederos de la viuda de Francisco Rivera Calderón, en 1732. En esta obra, algunas grafías están en un puntaje menor, de modo que permita la agrupación de letras sin que se lean como caracteres individuales o separados. En la nota de la obra se explica lo anterior de la siguiente forma: los vocablos, cuyas vocales iniciales, intermedias o finales van señaladas con letras minúsculas, tienen diptongos compuestos de todas aquellas sílabas que expresan dichas letras, o sean dos, como en taviere, o tres, como en teaiteri, cuya legítima pronunciación consiste en no darle toda su fuerza a cada una en particular de las vocales que forman el diptongo. Reconstrucción de signos. Finalmente, la estrategia de reconstrucción de signos que nos indica indirectamente la falta del carácter adecuado dentro del surtido tipográfico la hemos detectado principalmente para la C con cedilla y la ñ. Para la C cedilla, generalmente se emplea una coma para sustituir la cedilla, y para la ñ, mayúscula y minúscula, se realiza una recomposición del signo agregando otros signos a manera de tilde, una letra I acostada, una letra pi, un serif de otro carácter, el signo de sección, un paréntesis invertido o una S acostada. En los impresos novohispanos hemos encontrado la ñ de caja baja como carácter específico debidamente diseñado a partir de la década de 1730.
Conclusiones. Este recorrido nos permite aquilatar de otros modos los libros impresos coloniales en lenguas indígenas, ya que en ellos hay abundancia de señales y notas sobre los modos en que estas lenguas americanas consolidaron sus formas escritas, sus reglas ortográficas y estructuras gramaticales. Identificar y distinguir estas señales es tarea que se debe realizar de manera conjunta entre historiadores, lingüistas, estudiosos de la cultura visual y material de los libros, ya que solo mirando los libros desde diversas perspectivas metodológicas será posible dilucidar el entramado de claves y estrategias que participaron en la difusión impresa de las lenguas nativas. Los ejemplos proporcionados en esta presentación nos permiten explicar algunos fenómenos lingüísticos e imaginar el impacto de la imprenta tipográfica en la evolución de los sistemas de escritura de estas lenguas a lo largo del periodo colonial. Las posibilidades que ofrece el estudio de las representaciones tipográficas y de la puesta en página de las ediciones de lenguas indígenas quedan de manifiesto cuando leemos en los textos preliminares las decisiones que los propios autores tuvieron que tomar al pie de las prensas y durante la revisión de los pliegos. La agenda que se podría desprender de lo dicho hasta aquí, con miras a realizar futuros trabajos, es revisar las intersecciones disciplinarias que nos permitirían localizar evidencias de la paulatina y progresiva estabilización de las escrituras, los documentos coloniales impresos. Continuar con la identificación precisa de los recursos gráficos y las tácticas editoriales empleadas en las imprentas mexicanas para comprender el mejor papel que jugaron en su conjunto los procedimientos tipográficos en el paso del manuscrito al texto impreso final. Mirados como un sistema, los hechos que ocurren en el proceso de materialización tipográfica de los textos en lenguas indígenas cobran una relevancia mayor y adquieren dimensión filológica con implicaciones ecdóticas de primer orden, toda vez que la inmensa mayoría de obras de lenguas indígenas de la Nueva España solo contamos con el ejemplar impreso y no el manuscrito original. Muchas gracias.